Bendiciones, amados hermanos. En este momento quiero compartir con cada uno de ustedes un método evangelístico que lleva por nombre plan salvífico. En este momento quiero compartir este método no basándome a mi propia opinión o a lo que otros piensan, sino conforme a la palabra de Dios. Y quiero tener un texto base en estos momentos, que es primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 11, y dice de lo siguiente: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En este momento quiero compartir este método, como decía, basándome a las Escrituras. Y el apóstol Pedro enseña lo siguiente: que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Lo que yo diga o lo que otros piensen no nos va a ayudar, sino nos vamos a basar a lo que Dios dice conforme a las Escrituras. Este método, plan salvífico, estaremos viendo cuál fue la raíz del pecado. Por ejemplo, las Escrituras nos dice en su primer libro de la Biblia, capítulo 1, verso 31, y dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Todo lo que Dios creó lo hizo perfecto, lo hizo bueno, lo hizo agradable. Pero ahora en día, amados hermanos, todo lo que Dios creó, el mismo ser humano se ha encargado de cambiar el diseño o de cambiar todo aquello que Dios creó. Entonces, la palabra nos enseña que desde el principio todo lo que Dios hizo, lo hizo perfecto. Y una de las historias que encontramos dentro de las Escrituras, que la mayoría conocemos, y es acerca de Adán y Eva. En su capítulo 3, del 1 al 10 del primer Génesis, del primer libro de la Biblia, nos enseña que esta pareja desobedeció a lo que Dios les había dicho. Adán y Eva desobedecieron a las enseñanzas o lo que Dios les dijo a ellos. Por ejemplo, recuerden, Dios creó todo bueno y agradable, y Dios le dice a Adán y a Eva: de todo árbol ustedes pueden comer. Mire, ahora en el capítulo 3 encontramos la desobediencia que hace Adán y Eva. Podemos decir entonces, ¿cómo es posible que esta pareja desobedece a las enseñanzas de Dios? Y nos dice en Apocalipsis, capítulo 12, verso 9, mire lo que dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Mire, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces, desde un principio, Satanás engañó a esta pareja. Los engañó de una manera que quedamos sorprendidos. Y acá el apóstol Juan nos enseña que la serpiente antigua es Satanás, y que ahora en día engaña al mundo entero. La serpiente antigua, la estrategia que usa Satanás, y es engañar, es desviar el propósito que Dios
tiene para nosotros. Entonces, podemos observar cómo desde Adán y Eva desobedecieron, tuvieron sus consecuencias. Satanás mismo los engaña y los desvía de lo que Dios les había dicho. Pero podemos ver en este momento qué es lo que produce el pecado o la desobediencia ahora en día. ¿Qué es lo que produce? Por ejemplo, el apóstol Pablo nos enseña en una de sus cartas, Romanos capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo nos enseña que todos hemos pecado. No nos enseña que dice, bueno, solo Honduras ha pecado y los otros países o otros lugares no han pecado. Nos enseña que todo el ser humano ha fallado a Dios. Y dice, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es estar destituido? Bueno, esto es estar separados o alejados de Dios. Imagínense, la raíz del pecado y lo que produce el pecado ahora en día. Por ejemplo, existen muchas enfermedades: el cáncer, el SIDA. No hace mucho tuvimos la enfermedad llamada COVID, en el cual el COVID, esta enfermedad, los síntomas daba dolor de cabeza, fiebre, pérdida de apetito, pérdida de olfato, pero muchas personas se alarmaron e incluso muchas personas utilizaron mucho medicamento. Lo mismo hace el pecado. El pecado tiene sus consecuencias. El pecado destruye ahora en día. El pecado ahora aleja, separa de Dios, nos separa de Dios. El profeta Isaías nos enseña, es muy interesante cómo las escrituras nos narra o nos describe lo que produce el pecado. Isaías 59:2 dice de la siguiente manera: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Una de las cosas que produce el pecado en la humanidad, dice el profeta Isaías, que hace ocultar de vosotros su rostro para no oírnos. Isaías nos enseña, dice, que nuestras iniquidades, o sea, nuestros malos pensamientos, nos hacen una división entre nosotros y Dios. Entonces, así como existen muchas enfermedades ahora en día, y ciertas enfermedades también tienen su cura. Por ejemplo, si yo tengo dolor de cabeza, yo no voy a tomar un medicamento que no sea para el dolor de cabeza. Si yo tengo dolor de cabeza, no voy a tomar antigripal. Si yo tengo dolor de cabeza, no voy a tomar Pepto-Bismol. Entonces, si yo tengo dolor de cabeza, puedo usar Panadol, puedo usar acetaminofén y otros medicamentos que sean para calmarme el dolor de cabeza. Así como lo que produce el pecado, también tiene su solución. Mire, ahora en día muchas personas están alejadas de Dios. Ahora en día muchas personas están separadas de Dios. Ahora en día muchas personas no quieren acercarse a Dios. Ahora en día esta enfermedad llamada pecado está agobiando al ser humano.
Pero déjeme decirle que también hay una solución. Hay una solución para que usted pueda sanarse. Hay una solución para que usted pueda sanar. Y esto, vamos a ver lo que nos enseña el Evangelio de Marcos. Imagínense, ya vimos lo que el pecado produce ahora en día. Hay consecuencias. Entonces, vamos a darle cuál es la cura, cuál es la medicina adecuada para su enfermedad. El Evangelio de Marcos nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 16, verso 15. Y esto son palabras de Jesús. No es palabra de Bonilla, no es palabra de Marvin, no es palabra de ningún ser humano. Esto es palabra de Jesús y dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mire, ¿cuál es la solución para su enfermedad llamado pecado? La solución para que usted pueda sanar de la enfermedad del pecado es que usted conozca el evangelio. Mire, no lo mando a predicar yo. Jesús está hablando en este momento con sus apóstoles y les dice, bueno, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces, es necesario que todas las personas puedan conocer el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio ahora en día puede sanar de la enfermedad del pecado. Ahora, muchas personas tienen conceptos diferentes acerca del evangelio. Y miren, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Muchas personas ahora en día tienen conceptos diferentes acerca de este mensaje que Jesús mandó a sus discípulos. Para muchas personas el evangelio es una religión. Para otras personas el evangelio es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Para otras personas el evangelio es amar a mi prójimo. Pero la pregunta es, ¿cuál es el evangelio que Jesús mandó a predicar? ¿Cuál es el evangelio que Jesús mandó a enseñar? ¿Cuál es esa medicina adecuada que las personas necesitan conocer para sanar de la enfermedad del pecado? Mire, entonces, el evangelio no es una religión, como otras personas lo dicen. Vamos a ver qué es el evangelio conforme a la palabra de Dios. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 1 al 4, y nos enseña lo siguiente. Aquí el apóstol Pablo está hablando con la iglesia en Corinto. Y mire lo que dice. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también ustedes recibisteis, en el cual perseveráis. Verso 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Aquí el apóstol Pablo está hablando con la iglesia en Corinto. El apóstol Pablo está hablando con personas que conocieron y obedecieron el evangelio. El apóstol Pablo les dice, hermanos, yo les he predicado el evangelio. Hermanos, ustedes han recibido el evangelio. Hermanos, ustedes tienen que perseverar en el evangelio.
Y el verso 2 nos dice, por el cual asimismo, si ustedes retienen, mire, retienen la palabra que os he predicado, sois salvo, si no habrán creído en vano. Esto significa, el apóstol Pablo estaba enseñando a la iglesia que los hermanos tenían que recordar siempre, tenían que guardar siempre lo que él les había predicado. ¿Y qué les predicó el apóstol Pablo? Bueno, el mensaje que Jesús mandó a predicar, y es el evangelio. Entonces, el apóstol Pablo nos enseña 3 cosas esenciales que usted necesita conocer. Para que usted pueda sanarse de la enfermedad del pecado, necesita conocer 3 cosas. Que Jesús murió por nuestros pecados, que Él fue sepultado y que Él resucitó al tercer día. Mire, esto es la solución para su enfermedad llamado pecado. Es a través del evangelio, es a través del sacrificio de Cristo en el cual usted necesita conocer que Él murió, que Él fue sepultado y que Él resucitó al tercer día. Un sacrificio que lo hizo por amor. Jesús, cuando vino aquí a la tierra, lo maltrataron, le pusieron una corona de espinas, lo azotaron, lo escupieron y tantas cosas. Mire, pero lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Lo hizo para que usted y toda la humanidad y mi persona fuésemos sanados de la enfermedad llamado pecado. Y es a través del sacrificio de Cristo que usted puede ser sanado. El evangelio es que Cristo murió, que Él fue sepultado y que Él resucitó al tercer día. Ahora que usted conoce la solución a su enfermedad, ahora que usted conoce que el evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección, la pregunta sería, ¿cómo usted entonces puede llegar a obedecer el evangelio? No sé si usted se ha preguntado cuál es la forma para que usted pueda conocer y obedecer el evangelio. Decíamos anteriormente, el evangelio son 3 cosas esenciales. Mire, muerte, sepultura y la resurrección. Pero ¿cómo se obedece? Bueno, miremos en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 15 y 16. Vamos a leerlo nuevamente el verso 15. Y dice, y les dijo, Jesús hablando, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Mire, ahora que usted y yo ya conocemos lo que Jesús mandó a predicar, Jesús mandó a predicar su muerte, su sepultura y su resurrección. Entonces, todas las personas necesitan conocer de que Jesús murió, que fue sepultado y que Él resucitó. Pero no solamente eso. Miren lo que dice el verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire, no basta con saber, que yo sé que Jesús murió, que fue sepultado y que resucitó, sino que esto conlleva a una obediencia. Y nos enseña, bueno, el que creyere y fuere bautizado será
salvo. Mire, entonces, es importante creer, pero para que usted pueda ser salvo, necesita bautizarse. Y incluso el apóstol Pablo nos enseña en otra de sus cartas, en Romanos capítulo 6, versos 3 y 4 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo usted llega a obedecer la muerte, la sepultura y la resurrección? Bueno, esto es a través del bautismo. No basta con saber de que Jesús murió, como decía anteriormente, que Él fue sepultado y que resucitó. ¿Cómo se obedece? Bueno, es a través del bautismo. A través del bautismo usted obedece la muerte, la sepultura y la resurrección. Ahora, es interesante que usted pueda saber esto. La solución está en sus manos. ¿Cuál es la solución? Conocer el Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección. Pero ¿cómo se obedece? Es a través del bautismo. Podemos preguntarnos entonces, bueno, ¿para qué es el bautismo? ¿O para qué me voy a bautizar? ¿O qué es lo que yo necesito hacer? Entonces, uno de los puntos muy importantes que nos enseña la palabra de Dios, recuerde al inicio, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Qué nos enseña entonces las Escrituras acerca de esto? ¿Para qué me voy a bautizar? ¿Qué es lo que obtengo yo? ¿Qué es lo que otras personas van a obtener para obedecer esto? Mire, para muchas personas dicen, bueno, yo me voy a bautizar para tener privilegios. U otros dicen, bueno, yo me voy a bautizar para ser miembro activo de la iglesia. Y muchas cosas que el hombre piensa. Pero déjenme decirle que las Escrituras nos dice o nos enseña cuál es el verdadero propósito. El libro de Marcos, que ya lo leímos, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, para que las personas puedan obtener la salvación, necesitan creer y bautizarse, creer que Jesús murió, que Él fue sepultado y que Él resucitó, y bautizarse, serán salvos. Mire. Entonces, ¿qué obtenemos cuando obedecemos por medio del bautismo? Recibimos la salvación. Y no solamente eso, dice el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38, dice el apóstol Pedro: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y para recibir el regalo del Espíritu Santo. Mire, maravilloso. No solamente recibo la salvación, sino que también por medio del bautismo Jesús me perdona de todos mis pecados. Y no solamente eso, sino que yo también recibo el regalo del Espíritu Santo. No hay otra forma de cómo Jesús me perdone mis pecados. No hay otra forma de cómo yo pueda recibir la salvación. No hay otra forma de cómo yo puedo recibir el Espíritu Santo, si no es a través de las aguas del bautismo. No hay otra forma. Usted puede ser una buena persona, puede ser una persona muy dada a la comunidad, puede ser una persona ejemplar, pero si usted no da este paso, de nada sirve ser una persona ejemplar, de nada sirve ser una persona dada a la comunidad, porque esto se obtiene
a través de la obediencia del Evangelio, a través del bautismo. Ahora, quizás usted se pueda preguntar cuándo es el momento en que usted pueda tomar esto. ¿Cuándo cree usted que será el momento indicado? Quizás usted pueda pensar, no, es que no soy preparado. Quizás usted pueda decir, no, es que necesito un proceso, necesito más enseñanza. Pero la pregunta es, ¿qué dice la palabra de Dios? Recuerda, tenemos un texto base y nos vamos a basar a lo que Dios nos enseña. Quizás usted pueda decir, estoy muy joven, estas cosas pues no son para mí, necesito disfrutar. Existen dos pensamientos, imagínense. Aquella persona que es avanzada de edad dice, y lo he escuchado de muchas personas, si yo hubiera buscado a Dios desde muy pequeño, desde temprano, qué bonito sería. Pero también está el otro pensamiento. El muy joven dice, no, eso es para viejos, no, esto no es para mí, necesito hacer muchas cosas. Pero la Biblia nos enseña que ahora es el momento, ahora es la oportunidad que usted puede tomar estos regalos, puede tomar la medicina y ser curado de esa enfermedad llamado pecado. El apóstol Pablo nos enseña en segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 2 dice, ¿por qué dice? En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Este es el momento, esta es la oportunidad que usted puede tomar. Quizás en su vida tiene muchos planes a realizar. No sé si usted ha pensado en su vida espiritual, cómo se encuentra delante de Dios. Y en estos momentos, Jesús quiere darle una oportunidad a usted. En este momento, Dios quiere sanar su vida. En este momento, Jesús quiere perdonarle de sus pecados. Quiere regalarle el Espíritu Santo. Quiere darle a usted la salvación. Quiere darle a usted el día de ahora vida eterna. Y no solamente eso, sino que también Jesús los quiere inscribir en el libro de la vida. Esta es la oportunidad que usted puede tomar. Santiago nos enseña que nuestra vida es como la neblina. Quizás usted se ha fijado la neblina, podemos verla en la mañana, pero tal vez allá a las horas vemos que ya no hay neblina. Y es necesario que usted pueda comprender que su vida es comparada como la neblina. No solamente eso, sino que también la palabra de Dios nos enseña que su vida también es como la flor del campo. Entonces, en tus manos está la decisión. Recuerda, tú ya sabes la consecuencia, lo que produce el pecado, tú ya conoces la solución, que es conocer el Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección. Tú ya sabes cómo se obedece, que es a través del bautismo. Tú ya sabes lo que Jesús te puede dar a ti. Tú sabes que ahora es la oportunidad. Tú decides
si tomarla o dejarla. Recuerda, Dios te ama y Dios desea que tú seas sano de la enfermedad llamado pecado. Y esta es la oportunidad que tú puedas acercarte a Él. Gracias. Hay una fuente